Lo de hoy es la clase de funciones especiales. Vamos a ver por aquí un ratito. Ya. Funciones especiales. Y vamos a empezar con la función lineal. Vamos a empezar con la función lineal. Función lineal. Bien, la función lineal es aquella cuya regla de correspondencia es la de un polinomio lineal. Por eso el nombre, ¿no? Por eso el nombre. La regla de correspondencia es la de un polinomio lineal. Un ratito. Vamos a recargar. Bien, ahora sí, como te dije, la función lineal va a tener como regla de correspondencia un polinomio lineal. Ahora, obviamente, todos saben que en el polinomio lineal este vendría a ser el coeficiente principal y este vendría a ser el término independiente. Eso lo sabemos todos. Coeficiente principal y término independiente. En la función lineal, eso va a cambiar. Al coeficiente principal se le va a llamar la pendiente. Y al término independiente se le llama intercepto. Esos son los nombres. Repito, el coeficiente principal ahora se va a llamar pendiente y el término independiente ahora se va a llamar intercepto. Vamos a ver lo que sería la gráfica. La gráfica de una función lineal. La gráfica de una función lineal será una línea recta, pero va a depender de cómo sea, del signo de la pendiente. Va a depender del signo de la pendiente. Eje Y, eje X, eje Y, eje X. La pendiente puede ser positiva o la pendiente puede ser negativa. Pendiente positiva, pendiente negativa. Si la pendiente es positiva, la recta va a ir así. Así va a ir la recta. Ahora, esta recta puede pasar, obviamente la puedo poner por aquí o por acá, pues por cualquier lugar, por si acaso. Y si la pendiente es negativa, la recta vendría así. Así sería la recta. Esa es la diferencia. No se ve nada, dice. Sí se ve. ¿Qué pasó? Sí se ve, chicos, por favor. A ver. ¿Se está viendo entonces?
Listo. Ok. Listo, entonces. Hay gente que tiene problemas con la tecnología. Repito, esta vez estamos haciendo con dos teléfonos. Uno transmite video y este de aquí transmite solamente el audio, ¿no? Como un micrófono, por si acaso. Bien, entonces, pendiente positiva y pendiente negativa. Ahora, un detalle. El eje X, el eje X y la recta, el eje X y la recta, obviamente van a formar un angulito. El eje X y la función van a formar un angulito, Ya, ese angulito es agudo si la pendiente es positiva. Ese angulito será obtuso si la pendiente es negativa. Es más, el valor de la pendiente es igual a la tangente del ángulo θ. El valor de la pendiente en los dos casos es la tangente del ángulo θ. Por eso tiene sentido. Si el ángulo es agudo, la tangente es positiva. Pero si el ángulo es obtuso, la tangente es negativa. Por eso decimos pendiente positiva, pendiente negativa. Pero esa pendiente es en realidad la tangente del ángulo θ. La tangente del ángulo formado por el eje X y el eje Y. Obviamente, ángulo en sentido antihorario. Por si acaso. Ángulo en sentido antihorario partiendo desde el eje X. Listo. Eso sería entonces la gráfica de la función lineal. Pregunta, ¿podrías decirme cuál sería el dominio de esta función lineal? El dominio de la función lineal. Si te das cuenta, no hay ninguna restricción para X. Para X no hay ninguna restricción. Exacto. Por esa razón, su dominio va a ser todos los reales. Y el rango, ¿cuál sería el rango de esta función? El rango son los valores de Y. Si te das cuenta, esto va hacia abajo, ¿no? O sea, va al menos infinito y va hasta el más infinito. O sea que el rango también serían los reales. Exacto. El dominio y el rango de la función lineal, entonces va a ser todos los reales. Listo. Vamos a ver algo más. ¿Cómo haré para graficar una función lineal? Como tú bien sabes, una recta por geometría está definida por dos puntos. Dos puntos formarán una línea recta. Entonces, para graficar la función lineal, basta con ubicar dos puntos en el sistema cartesiano. Vamos a ver algunos ejercicios al respecto.
ejercicios al respecto. A ver, por ejemplo, en la pregunta número 1, vamos a ver primero los problemas de la función lineal. A ver, empecemos con el problema número 1. Empecemos con el problema número 1. En el problema 1 dice que los puntos 1,2, 1,2 y menos 2,1 pertenecen a una función f, siendo f una función lineal, siendo f una función lineal. Calcular la regla de correspondencia. Bueno, voy a hallar la regla de correspondencia y después voy a hallar la gráfica. Es sencilla. A ver, ¿cómo haríamos entonces para encontrar la regla de correspondencia? Si ya sabemos que es una función lineal, la regla de correspondencia es de la forma ax más b. Esa es la regla de correspondencia. Y igual a x más b. Hay que hallar cuánto vale a, hay que hallar cuánto vale b. Para eso utilizamos los puntos. El punto 1,2 y menos 2,1 pertenecen a f. Y simplemente hacemos definición de funciones. Si el primer componente es 1, el segundo componente debe ser f de 1. Si el primer componente es menos 2, el segundo componente debería ser f de menos 2. Eso lo sabemos por concepto de funciones. Si el primer componente es 1, el segundo debe ser f de 1. Si el primero es menos 2, el segundo es f de menos 2. Conclusión, f de 1 vale 2 y f de menos 2 es igual a 1. Eso voy a hacer. F de 1. Evalúo aquí. F de 1. Donde ve a x coloco 1. F de 1 sería a más b. ¿Y eso cuánto vale? Eso vale 2. F de menos 2. F de menos 2. X vale menos 2. Menos 2 veces a más b. Y eso vale 1. ¿Listo? Sistema de ecuaciones. Simplemente se resuelve y se halla el valor de a y se halla el valor de b. Si restamos, me va a quedar 3 veces a, el b se cancela, es igual a 1. Conclusión, a debería ser 1/3. A es 1/3. Y si a es 1/3, lo reemplazo aquí, resto 2 menos 1/3. 2 menos 1/3, b debería ser 5/3. Ya salió, pues. Ya tengo a, ya tengo b. La regla de correspondencia debería ser a por x más b. A por x más b. Por esa razón, la respuesta de la pregunta número 1 debería ser enano. Pregunta 1, enano. Mira la pregunta, mira la solución y coméntanos si es que hay alguna duda. Hasta aquí, ¿tendrás alguna duda? Coméntanos. ¿Alguna duda con la función lineal? Ok, Luis Raúl. Ya sabes, cualquier duda, cualquier concepto que no queda claro o cualquier curiosidad que tengas respecto al tema, simplemente coméntalo para de esa manera poder despejar esa duda o esta inquietud. Bien,
como ves, sigue siendo una clase de funciones. Que sea una función lineal, no lo hace diferente. Los conceptos son los mismos que hemos aplicado en clases anteriores. O sea, no estamos aplicando algo nuevo. Estamos aplicando, como ves, los mismos conceptos que en las clases anteriores. A ver, y para su gráfica, la yapa, ¿cómo grafico una función lineal? Bueno, simplemente ubicamos 2 puntos. Con 2 puntos es más que suficiente. Con 2 puntos es más que suficiente. Entonces, si yo ubico, vamos a ubicar solamente 2 puntitos, y a partir de ahí obtendremos la gráfica de la función lineal. El punto 1,2. 1,2 sería más o menos este. Este sería el punto 1,2. Este será el punto 1,2. 1,2 y el punto menos 2,1. Menos 2,1 sería más o menos por aquí. Más o menos, nada más. Más o menos. ¿Listo? Listo. Entonces, simplemente uno esos puntos. La unión de esos puntos va a ser la gráfica de la función f. La unión de esos puntos va a ser la gráfica de la función f. Ahora, un detalle más. La gráfica de la función f, hemos hallado su regla de correspondencia, que es 1/3 de x más 5/3. Ahora, el intercepto, o si quieres llamarlo, en términos independientes, se calcula de esta manera. La distancia del origen hacia el punto de corte, con el eje Y, la distancia, ratito. Bien, repito, este intercepto es la distancia que hay desde el origen hasta el punto de corte con el eje Y, hasta el origen, hasta el punto de corte con el eje Y. Esa distancia se llama intercepto, y ese intercepto es 5/3. Profe, ¿el intercepto siempre será positivo? El intercepto, te pregunto, ¿siempre será positivo? Sí, porque es una distancia. Bueno, en realidad no. Si la distancia es hacia arriba, es positivo. Si es hacia arriba, positivo. Si fuera hacia abajo, estaría el punto de corte, sería negativo. Nada más. Si el punto de corte está por encima del origen, el intercepto es positivo, pero si está por debajo del origen, va a ser negativo. Así que ya sabes, con respecto al intercepto, el intercepto es la distancia que hay desde el origen hacia el punto de corte con el eje Y. Este punto puede estar en cualquier lugar. Si está arriba del origen, positivo. Si está abajo del origen, negativo. Listo, nada más. Eso entonces es un concepto a tomar muy en cuenta, para que sepas que es un intercepto.
Un intercepto es simplemente la distancia del origen hacia el punto de corte con el eje Y. Listo, ahora sí, vamos a continuar con más ejercicios. Vamos a continuar con más ejercicios. En el problema 2, en el problema número 2, dice lo siguiente. Pregunta número 2. Calcular el área de la región triangular formada por las funciones f de x, g de x y el eje x. A ver, calcular el área de la región triangular formada por las funciones. Vamos a ver, la pregunta es, ¿cuál es el área de la región triangular formada por f de x, cuya regla de correspondencia es menos 2x menos 8, el g de x, 4 veces x menos 8 y el eje x. Área triangular formado por la gráfica de f de x, de g de x y el eje x. Para ello hay que graficarlos. Para ello tenemos que graficarlos. Entonces, ¿cómo voy a graficarlos? La forma más sencilla de graficarlos es ubicando 2 puntos. Hay que ubicar 2 puntos. Con 2 puntos será más que suficientes. Profe, no tenemos ningún punto, pero lo podemos hallar. Podemos hallar 2 puntos de cada uno de ellos. ¿Cómo así? Tabulando. Es que yo voy a hallar 2 puntos de cada función. Voy a hallar 2 puntos de cada función. El valor de x y el f de x. El valor de x y el g de x. Listo. Encontremos 2 puntos. Encontremos 2 puntos. 2 puntos cualesquiera. 2 puntos cualesquiera. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasaría si el valor de x, por ejemplo, se me ocurre que sea, no sé, que sea 2? Que sea 2. Si x es 2, acá sería, para que sea chiquito el número que está aquí, que sea menos 2. Si es menos 2, acá sería más 4. Más 4 con menos 8 sería menos 4. Si x es menos 2, esto me sale menos 4. Si x es menos 3, esto me sale menos 2. ¿Sí? Repito, estoy encontrando 2 puntos cualesquiera. Tú le puedes asignar a x cualquier valor, 0, 1, lo que tú decidas. Yo le estoy asignando arbitrariamente el menos 2 y el menos 3. F de menos 2 me sale menos 4 y f de menos 3 me sale menos 2. Lo mismo haremos con el g de x. Al g de x, si x es, por ejemplo, 2, esto sería 0. Si x es, por ejemplo, 3, esto sería 4. Listo. Y con 2 puntos es más que suficiente. Vamos ahora a proceder con la gráfica. A ver, por aquí que sea 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Por aquí igual 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Ubicaré 2 puntos, menos 2, menos 4, menos 2, menos 4, más o menos aquí aproximadamente. Menos 2, menos 4, menos 2, menos 4,
menos 3, menos 2. Por aquí más o menos. Bien, algo así sería la gráfica de la función f de x. ¿Sí? Con estos dos puntos sería más que suficiente. Entonces, esto vendría a ser la gráfica de f. La gráfica de g, 2,0, aquí está el 2,0. El 3,4 estaría más o menos por aquí. Entonces, por aquí vendrá la función g de x. Esto vendría a ser g de x, la unión de esos dos puntos. ¿Listo? ¿Listo? Mira, ¿qué te están pidiendo? Te están pidiendo el área triangular formada por f de x, el g de x y el eje x. O sea, te están pidiendo el área de todo esto. Todo esto me están pidiendo. Eso vendría a ser el área de la región triangular formada por el F, por el G y por el eje de X. El eje X. Dime, ¿hasta aquí estamos de acuerdo o no? ¿Comentarios? ¿Alguna duda hasta este punto? Solamente estoy ubicando dos puntos de ambas rectas. Ubiqué estos dos puntos y la recta que pasa por ellos sería la gráfica de F. Dos puntos de G, y eso sería la gráfica de G, de la función G. Pregunta, ¿y ahora cómo hago para calcular el área de ese triángulo? El área de este triángulo que está de cabeza sería la base por la altura. La base por la altura sería el área, ¿sí o no? La base por la altura. Mira, ya sabemos que esta distancia es 2. Esta distancia que está aquí, esto desde aquí hasta aquí es 2. Me faltaría saber esta distancia que está por aquí. Esta distancia hasta aquí. Esta distancia que está aquí, repito, ya sé que vale 2. O sea, esto que estoy marcando fuerte aquí, eso es 2. Eso es 2. Faltaría saber esta distancia que está aquí. Pregunta, ¿y cómo es esa distancia? ¿Cómo hallamos esta distancia que está por ahí? ¿Alguna recomendación? Si te das cuenta, el punto que está aquí es el punto 2,0. Es el punto 2,0. Ajá, a eso voy. Aquí la ordenada, el valor de Y es 0. El valor de Y aquí es 0. Este punto que está aquí es A,0. Ese punto es A,0. La pregunta es entonces, ¿para qué valor de A? ¿Para qué valor de A el f de A es 0? ¿Para qué valor de A el valor sería 0? Si yo quiero que esto salga 0, el valor de X sería o no sería menos 4. Ajá, menos 4. Ya, correcto. Entonces, esta distancia que está aquí, mide 4. Esto mide 4. Esto mide 4. Listo. Entonces, la base del triángulo, la base es 4 más 2, 6. La base es 6. Me falta la altura.
¿cómo hallamos la altura? La altura sería esto de aquí. Esto sería la altura. ¿Cómo hallamos el valor de la altura? ¿Sí o no? Que sería la ordenada de este punto. Sería la ordenada de este punto. Si este punto es A, B, o digamos, vamos a poner otra variable, para no confundirnos, vamos a poner C, D. C, D. Dime, ¿sí o no que este punto es el punto de intersección de F y G? F intersección G nos da el punto C, D. F intersección G nos debe dar el punto que está aquí, C, D. Oye, ¿y cómo calculo el punto de intersección de dos funciones? ¿Cómo se calcula el punto de intersección de dos funciones? Simple. El punto de intersección de dos funciones, el punto de intersección de dos funciones, acá están estas dos funciones, ¿cómo se calcula? Resolviendo el sistema. El punto de intersección de las dos funciones se calcula resolviendo el sistema. Si te das cuenta, al haber dos funciones, habrá dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, la resolución de este sistema será el punto de intersección. Entonces, resuelvo el sistema. ¿Qué hago? Simplemente resto. Voy a restar estos dos, ¿sí? Voy a restar estos dos. Si resto, y menos y, 0. Esto menos esto, 6x. Al restar estos dos que son iguales, también sería 0. Conclusión, x es 0, x es 0, x es 0. Y si x es 0, el valor de y sería o no sería menos 8. La resolución es 0, menos 8. 0, menos 8 es el punto de intersección. Esto de aquí es 0, menos 8. Conclusión, si es menos 8, esta altura vale 8. 8 hacia abajo, por eso es menos 8. 8 hacia abajo. Ya está, pues. El área del triángulo, por aquí lo pongo, el área del triángulo, ¿sería o no sería la base que mide 6? La base que mide 6 por la altura que mide 8 sobre 2. Y eso sale 24. Y eso sale 24. Pregunta número 2. La respuesta debe ser enano. Bien. Te escucho. Te leo en todo caso. ¿Alguna consulta, alguna duda generada por la resolución de este problema? Mira la pizarra. Mira por favor la pizarra y comenta si hay algo que no entendiste. El punto de intersección, no creo, está un poquito operativa. No creo que venga así. Pero tampoco es tan complicada la pregunta. Es una pregunta interesante, como dicen por ahí. No es muy complicada que digamos, pero hay que tener bien en claro los conceptos de funciones. Como ves, simplemente era graficar las dos funciones. Graficamos F, graficamos G. El punto de intersección, a partir de ahora, que quede claro,
¿Cómo voy a hallar el punto de intersección de dos funciones cualesquiera? Ojo, no es solamente para funciones lineales, es para cualquier tipo de función. Si yo quiero saber en qué punto se intersectan dos funciones cualesquiera, simplemente, exacto, resolvemos el sistema. Nada más. Es resolver el sistema que se va a formar. Al haber dos funciones, habrán dos reglas de correspondencia. Y por aquí, resuelves. Y lo que te salga, es el punto de intersección. X me salió 0, Y me salió -8. Conclusión, la intersección de F y G, 0, -8. Y esto lo hemos llevado aquí. Aquí está la intersección. O sea que en realidad esto de aquí estaría por aquí. Estaría en el eje Y, básicamente. ¿Sí? Listo. Entonces, 0, -8, que implica que la altura vale 8. La altura vale 8, la base, esto es 4 más 2, 6, el área 6 por 8 sobre 2, 24. Bien, repito, si hay más dudas, sí, normal, claro que sí. Me dicen por ahí que yo le he dado los puntos 0,0. Perfecto. Si tú le das 0,0, X0 y Y0 también sale, claro que sí. Pero es que, a ver, la intersección no siempre será en el eje Y. La intersección no siempre va a ser en el eje Y. La intersección puede estar en cualquier lugar. O sea, al darle X igual a 0 y Y igual a 0, bueno, en realidad ha sido coincidencia, porque en este problema la intersección cae justo en el eje Y. Eso no siempre va a pasar así. Por si acaso. Así que darle X igual 0 y Y igual a 0 es también una forma. Repito que en este caso, felizmente, porque la intersección está en el eje Y, salió más rápido, pero no siempre va a ser así, pues. Este punto de intersección puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar por aquí, puede estar en cualquier lugar. Lo que yo estoy haciendo es una solución de forma general. Lo que está aquí es una solución de forma general. Poner X0, Y0 también es válido. Repito, también es válido. Me dicen por ahí que han ubicado X0, Y0 y felizmente le salió rápido. Sí, repito, no siempre va a ser así. ¿Ok? Mi estimado Andrés Durán y Juan Vázquez y también Carlos Felipe. Repito, en este caso les ha salido rápido porque la intersección coincide con el eje Y. Así de simple, nada más. Por eso es que sale más rápido. ¿Ok? Lo que está aquí es una solución de forma general. Este de aquí es una solución de forma general. La intersección no siempre va a caer en el eje Y o en el eje X, por si acaso. Bien, entonces, lo rescatable de este problema es eso, básicamente. La intersección de la gráfica de dos funciones. ¿Cómo se halla la intersección de la gráfica de dos funciones? Resolviendo el sistema. A ver, eso, repito, lo que ves en la pizarra es la forma general. Voy a hacer lo que han hecho sus compañeros para que te des cuenta del detalle, ¿ya? Antes una primera fotito. Para ver lo que dicen sus compañeros. Que es muy válido, dicho sea de paso, es completamente válido.
Vamos a ver. Vamos a enviar las primeras fotitos y voy a explicar lo que están diciendo sus compañeros. 3 personas han comentado lo mismo. No, el profe se raya, entonces está que se malea con el problema. A mí me sale más rápido. Claro, te salió rápido porque el punto de intersección está en el eje Y. Y eso no siempre va a ser así. A ver. Lo que comentaron sus compañeros con respecto al problema 2 es lo siguiente. A ver. Pregunta 2. Pregunta número 2. Pregunta número 2. La función f de x es menos 2x menos 8 y el g de x es 4 veces x también menos 8. También menos 8. A ver, graficamos la función. Dime, yo te hablé del intercepto. Yo te hablé del intercepto. ¿Qué cosa era el intercepto? ¿Qué te dije del intercepto? El intercepto es la distancia del origen hacia el punto de corte con el eje Y. Si te das cuenta, los dos tienen el mismo intercepto. Los dos tienen el mismo intercepto. Y además es negativo. ¿Qué significa? Que el punto de intersección está debajo. Que el punto de intersección está debajo. Por aquí más o menos. Por aquí. Ya. Esta distancia que está aquí, esta distancia es 8. Eso dijimos del intercepto. Si es hacia arriba, es positivo. Si es hacia abajo, es negativo. Como es negativo, es hacia abajo. Esta distancia mide 8. Muy bien. Y ahora voy a hallar 2 puntos. Voy a encontrar 2 puntos. Para ello, voy a tabular. Para eso, voy a tabular. A ver, en la tabulación, por aquí, la tabulación, ya tengo un punto. Este punto es para las dos. Las dos van a pasar por ese punto. Porque es el mismo intercepto. Por aquí el X, por aquí el F de X. Por aquí el X, por aquí el G de X. El intercepto es cuando X sea 0. El intercepto se halla cuando X es 0. Cuando X es 0, hallas el intercepto. Cuando X es 0, hallas el intercepto. Y además tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. ¿Por qué? ¿Qué cosa es el intercepto? El término independiente. El intercepto es el término independiente. Dime, ¿cómo hallas el término independiente de un polinomio? ¿Te acuerdas cómo se calculaba el término independiente de un polinomio? Recuérdame eso. ¿Cómo hallabas el término independiente de un polinomio? F de 0, F de 0, F de 0.
Por esa razón, el f de 0 menos 8, el g de 0 menos 8. Listo. ¿Qué más han hecho sus compañeros? Han puesto 0 aquí, 0 aquí. ¿Para qué valor de x? ¿Para qué valor de x esto sale 0? Si yo quiero que esto salga 0, x sería menos 4. Si yo quiero que esto sea 0, esto será 0 cuando x sea menos 4. Ahora, ¿con qué de x? Ahora, ¿con qué de x? Si yo quiero que esto sea 0, esto será 0 cuando x sea 2. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Coméntame, hasta aquí, ¿me vas entendiendo o no? Ya está. Entonces voy a ubicar el punto menos 4,0. Menos 4,0 estaría más o menos por aquí. Este es el punto menos 4,0. Y el punto 2,0 estaría por aquí más o menos. Este es el punto 2,0. Listo. La función g de x va a pasar por ahí. La función g de x pasa por aquí. Y la función f de x pasa por aquí. Por ahí está pasando. Por ahí está pasando. Y listo. Si te das cuenta, esta distancia mide 4, esta distancia mide 2. O sea que estoy formando un triangulito de base 6 y de altura 8. Su área sería 6 por 8 sobre 2 y eso sale 24. A eso se refieren sus compañeros. Sus compañeros se refieren a esto. Profe, sale más rápido. Y sí, sale más rápido. Sí, sale más rápido porque el punto de intersección es en el eje Y, porque tienen el mismo intercepto. A esto se refieren sus compañeros. ¿Se entiende o no se entiende? Coméntame sobre esta solución. Ya, de eso hablan sus compañeros. O sea, ellos no han encontrado el punto de intersección. Ese punto de intersección, porque tienen el mismo intercepto, sería este. Porque tienen el mismo intercepto. Y obviamente, en un problema, las funciones lineales no siempre van a tener el mismo intercepto. Esta es una forma de solución versus esta forma de solución. Esta que está aquí es una forma más general. Eso sería para cualquier tipo de gráficas. En este caso, entonces, esa es la solución en el caso de que los interceptos sean diferentes. Si los interceptos son diferentes, apelamos a la intersección resolviendo el sistema. Y esta que está aquí es tomando en cuenta que el intercepto es el mismo en las dos funciones lineales. ¿Ok? Espero entonces que hayas entendido las dos formas de solución. ¿Sí? Si hay algo que no estás entendiendo, solo coméntalo. Vamos, te leo. Si algo no se entendió de esta forma de solución, solo coméntalo. ¿Todo bien entonces? Es la segunda vez. ¿Cómo que la segunda forma, dirás? Esta de acá. Sobre la intersección. La intersección, como te dije, la intersección de dos funciones
la intersección de dos funciones se halla resolviendo el sistema que van a formar las dos funciones. Al haber dos funciones, van a haber dos reglas de correspondencia y se formará un sistema de ecuaciones. Solamente resuelves el sistema de ecuaciones y vas a hallar la intersección de las dos. Resolviendo este sistema, X sale 0 y Y sale 8. O sea que el punto de intersección es 0, menos 8. El punto de intersección es el 0, menos 8. En la segunda, lo que yo estoy haciendo es aprovechando que tienen el mismo intercepto. Definición de intercepto. ¿Qué es el intercepto? El intercepto es la distancia del origen hacia el punto de corte con el eje X. Si está arriba del origen, intercepto positivo. Si está arriba, intercepto positivo. Pero si está debajo, intercepto negativo. Intercepto negativo, ¿qué significa? Que está 8 unidades debajo del origen. 8 debajo del origen. ¿Qué significa? Que por este punto pasarán las dos funciones, porque tienen el mismo intercepto, solamente por eso. Porque tienen el mismo intercepto, por esos puntos pasarán las dos funciones. Entonces, el intercepto además es el término independiente. ¿Cómo se halla el término independiente? F de 0. F de 0 o G de 0 es el independiente. Menos 8, menos 8. Y lo que hice después es hallar el valor de X cuando Y sea 0. El valor de X cuando Y sea 0 en los dos casos. O sea, hice esto. Para que esto sea 0, el valor de X debe ser menos 4. En la segunda, para que esto sea 0, esto va a ser 0 cuando X sea 2. El Y va a ser 0 cuando el X sea 2. El Y va a ser 0 cuando el X sea menos 4. Eso es lo que estoy haciendo en ambas. El punto menos 4,0, el punto 2,0. Por estos puntos pasa F. Listo, todo esto es F. Por estos puntos pasa G. Eso sería G. Menos 4,0, esta distancia mide 4. 2,0, esta distancia mide 2. Triángulo de base 6 y de altura 8. Triángulo de base 6 y de altura 8. Su área, base por altura, son 2. ¿Listo? Eso sería la solución de la pregunta número 2. Vamos con la pregunta 3. Vamos con la pregunta número 3. Pregunta 3. A ver, en la pregunta número 3, ¿está? A ver, vamos a ver.
ratito se cerró. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Qué raro. A ver, entonces, en la pregunta número 3 dice, la gráfica de la función f de x, la gráfica de la función f de x menos 2x más 1 pasa por qué cuadrantes. Pasa por qué cuadrantes. ¿Cómo saber por qué cuadrantes pasa la gráfica de una función? Para esto habría que graficar la función y para graficar necesitamos tabular. Necesito tabular. La tabulación clásica que hacen las personas es encontrar el valor de f de x cuando x sea 0 y encontrar el valor de x cuando y sea 0. Normalmente esto hace la mayoría. Encontrar f de 0 y encontrar el valor de x cuando y sea 0. Si x es 0, esto sale 1. Si x es 0, esto sale 1. Pregunta, ¿y para que esto sea 0, para que esto sea 0, para que esto sea 0, x debería ser un medio? X debería ser un medio. Listo. Ubicaremos esos dos puntos. Ubicaremos esos dos puntos. 0,1 por aquí, 0,1. Un medio coma 0 por aquí más o menos. Y simplemente uno esos puntos. Nada más. Esta sería la gráfica de la función f. Entonces, la pregunta es, f está pasando por qué cuadrantes? Está pasando por el primer cuadrante, está pasando por el segundo cuadrante, no pasa por el tercero, pero sí pasa por el cuarto. Pasa por el primero, por el segundo y por el cuarto. Por esa razón, la pregunta 3 debería ser avión. La 3 es avión. ¿Se entiende o no se entiende la resolución de la pregunta 3? Coméntame. Listo. Listo. Eso sería la respuesta de la pregunta número 3. Vamos con la pregunta número 4. Vamos con la resolución del problema número 4. A ver, para el problema 4, para el problema número 4, me dan, dice, la gráfica de f de x. Me dan la gráfica de la función f de x. La gráfica es esta. Algo así es la gráfica. Esto es f, eso es f, y me dan este punto y este punto. Dice el enunciado
que aquí es menos 5 y aquí es menos 2. Rápidamente, muchachos, ¿sí o no? Que como es una función lineal, la regla de correspondencia debería ser AX más B. Pero dime, al ojo, ¿se tiene o no se tiene el valor del intercepto? Según la gráfica, el intercepto, ¿cuánto? ¿Pero cuánto es? El intercepto es o no esto de aquí. Eso sería menos 2. ¿Sí o no, entonces, que yo puedo decir que es AX de frente menos 2? ¿Está bien o no? El intercepto vale menos 2. Aquí está. Esto vendría a ser el intercepto. El intercepto es menos 2. Por eso pongo AX menos 2. Profe, ¿y cómo hallamos el valor de A? ¿Cómo hallaré el valor de A? ¿Alguna idea para hallar el valor de A? Exacto. Este punto que está aquí es menos 5,0. Menos 5,0 pertenece a la función. Conclusión, este 0 es f de menos 5. Por definición, si el primer componente es menos 5, el segundo es f de menos 5. F de menos 5. El f de menos 5. ¿Cómo encontramos el f de menos 5? Evaluando menos 5a menos 2. Y ese f de menos 5, ¿cuánto es? 0. El f de menos 5 es 0. Conclusión, el valor de A es o no es 2/5. Menos 2/5, perdón. Menos 2/5. Listo. Ahora sí, la regla de correspondencia ya está definida. Menos 2/5 por X menos 2. Esa sería la regla de correspondencia. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo saber cuál de las 5 alternativas es la correcta? Caballero, hay que evaluar una por una. Hay que evaluar, no es que salga al ojo, ¿no? Hay que evaluar una por una. F de menos 2, evalúa F de menos 2. F de menos 2 sería 4/5 menos 2, y eso no saldría menos 1, no es correcto. F de 10, si X es 10, saldría menos 6, no cumple tampoco. F de 7 sería menos 14/5 menos 2, y eso no daría menos 7. F de 5, menos 2 y menos 2. F de 5 sí es menos 4. Entonces, por esa razón, la clave es dedo. La clave es dedo. Listo. Eso sería la respuesta de la pregunta número 4. Coméntame, ¿se entiende o no se entiende este problema 4? ¿Se entendió? Bien, vamos entonces con la pregunta 5.
Dice en la pregunta 5, la función f de x y los ejes coordenados forman una región triangular. Calcular el valor de su área. Ay, ay, ya. A ver. Pregunta 5. Pregunta número 5. Dice calcular el área triangular formada por la gráfica de las funciones f, el eje x y el eje y. Eso me están pidiendo allá. El valor del área triangular formada por f de x y los ejes coordenados. Se sabe que el f de x es menos 2x menos 1. Muy bien. Lo que vamos a hacer es graficar a f. Y para poder graficar a f, necesitamos dos puntos. Ya sabes, ¿no? Esos puntos clásicos es cuando x sea 0 y cuando y también sea 0. Eso es lo clásico. Encontrar el valor de y cuando x sea 0 y al revés, el valor de x cuando y sea 0. Si x es 0, esto sale menos 1. Y para que esto sea 0, para que eso sea 0, x debería ser menos 1/2. Ah, ya, listo. Esa serían los puntos. Y a partir de esos puntos vamos a graficar la función. A ver, el punto es 0, menos 1, que sería por aquí más o menos. ¿Sí? ¿Cómo? Por aquí, que sea por aquí. 0, menos 1. 0, menos 1. Y el otro punto es menos 1/2, 0, que sea por aquí más o menos. Listo. Por aquí va a pasar f. Por aquí va a pasar f. Esto de aquí es 0,1, es 1 hacia abajo. Este punto que está aquí es el 0, menos 1. Y este punto que está aquí es el menos 1/2, 0. ¿Listo? Hallar el área de la región triangular formado por la función f y los ejes cartesianos. Pregunta, ¿no sería el área de este triangulito? ¿Sí o no? El eje X, el eje Y, el eje X, el eje y F están formando esa región triangular. Calcular el área de esa región triangular. El intercepto vale menos 1, o sea, esta distancia es 1, ¿no? 1 hacia abajo. Y esto de aquí vale 1/2. Ya está, pues, el área. ¿Qué vendría a ser el área? El producto de los catetos sobre 2. Producto de catetos sobre 2. Y eso sale 1/4. El área es 1/4. Y 1/4 es 0,25. La pregunta 5 tiene que ser beso entonces. Comentarios con relación a las 5. Coméntame. Respecto de la solución de las 5. ¿Alguna duda? Pregunta 5. Mira bien la solución. ¿Tendrás alguna duda? ¿Aló? ¿Están ahí? Ok, todo bien por el momento. Ya, correcto.
Vamos entonces con la foto correspondiente. Entonces, la forma clásica de graficar una función lineal son con dos puntos cualesquiera. Normalmente esos puntos se consiguen cuando X sea 0 y cuando Y sea 0. Cuando X sea 0 y cuando Y sea 0. Son los puntos clásicos para graficar lo que es la gráfica de una función lineal, ¿no? Para poder graficar una función lineal. Sigamos entonces con más ejercicios. Bien, seguimos entonces. A ver, en la pregunta número 6 ya habla de una función constante. Para ello hay que definir lo que es una función constante. Para la pregunta 6, el problema nos habla de una función constante. A ver, función constante. ¿Ok? A ver, la función constante es aquella cuya regla de correspondencia, lo dice el nombre, es una constante. Su regla de correspondencia es un número. Su regla de correspondencia es un número. ¿Qué significa eso? Eso significa lo siguiente. Si este es X y este es f de X, cuando X sea 0, f de X va a ser C. Si X es 1, C. Si X es 2, C. Si X es menos 1, C. O sea que a la función constante le da lo mismo el valor de X. Le da igual cuánto es X. El valor siempre es el mismo.
Por eso se llama función constante. Su valor no cambia. Su valor no cambia. Y la gráfica, ¿cómo es la gráfica de la función constante? La gráfica de la función constante, bueno, depende. Si esa constante es positiva, ¿qué pasaría si esa constante es positiva? ¿Cómo sería su gráfica? Su gráfica sería una recta horizontal, o sea, paralela al eje X, paralela al eje X. Y si la constante es positiva, sería arriba del eje X, arriba del eje X. Y si la constante es negativa, y si la constante fuese negativa, su gráfica, ¿cómo sería la gráfica? Bueno, la gráfica sería también una recta horizontal, pero esta vez debajo del eje X. Recta paralela al eje X, pero si la constante es negativa, por debajo del eje X. Dime, en cualquiera de los dos casos, ¿cuál es el dominio de la función constante? ¿Cuál sería el dominio de la función constante? Los valores de X. Para X no habrá ninguna restricción. El dominio serían los reales. No hay ninguna restricción para X. Dime, ¿y el rango? ¿Cuál sería el rango de la función constante? El rango son los valores de Y. El rango es el valor de Y. El rango sería o no sería el elemento C. Nada más. En la función constante, el rango sería ese elemento C. Acá está C. El valor de Y siempre es el mismo. Y ese valor es C. Listo. Nada más. Esta es la función constante. Y por último, la última teoría de hoy, la función identidad. La función identidad. La función identidad es aquella cuya regla de correspondencia es esta. F de X es igual a X. Por eso se llama función identidad, porque los valores de X y de Y son idénticos, porque los valores de X y de Y van a ser idénticos, porque los valores van a ser idénticos. En la función identidad, si X es 0, el Y también es 0. Si X es 1, el Y también es 1. Si X es 2, el Y también es 2. Si X es menos 1, el Y también es menos 1. O sea que los valores de X y de Y son iguales. Van a ser iguales. La gráfica. Y la gráfica, ¿cuál es la gráfica de la función constante? Bueno, la gráfica de la función constante va a ser una recta que pasa necesariamente por el origen y además biseca a ese cuadrante. La gráfica de la función identidad va a formar siempre 45 grados con el eje X. Siempre va a formar 45 grados con el eje X. El dominio para X no hay ninguna restricción. El dominio son todos los reales.
Y el rango, si son idénticos, el rango también es igual al dominio. ¿Listo? Tenemos entonces en la pizarra las dos funciones adicionales, la función constante y la función identidad. Por favor, ¿tendrás alguna duda, alguna inquietud con respecto a alguna de estas dos funciones? Todo bien, no creo que es manejable la teoría, no es una teoría compleja, es una teoría bastante sencilla, dicho sea de paso. Muy bien, vamos con la pregunta 6 y vamos con la pregunta 7. Pregunta 6 y pregunta 7. Pregunta 6. Pregunta número 6. F de x igual 3, es, dice, la función constante. Es la función constante. Mientras que g de x es la función identidad. Y el g de x es la función identidad. Ah, ya, entonces, si g de x es la función identidad, esto debe ser x, pues, porque corresponde a la función identidad. Entonces, ¿cuál de las siguientes expresiones es verdadera? El f de g de 4, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el f de g de 4? Oye, si es una función constante, esa función constante siempre va a ser 3. Ajá, siempre va a ser 3. No le interesa el valor de x, no le importa, siempre va a ser 3. 2. El valor de g de f de 4. ¿Cuál sería el valor de g de f de 4? Como es la función identidad, el valor de x es igual al de y. El valor de x es igual al de y. Deben ser iguales. ¿Y cuánto vale f de 4? 3. O sea que el g de f de 4 también es 3. Por último, 3. Por último, el g del g de 3. El g del g de 3. ¿Cuál sería el valor del g de g de 3? A ver, vamos con el g de 3. Como es una función identidad, g de 3 es 3. Función identidad, el g de 3 es 3 porque es idéntico. O sea, me piden g de 3 y por ser identidad sigue siendo. Entonces, las tres son iguales. Ninguna es la menor. Pregunta número 6. La respuesta sería enano. Pregunta 6, enano. Vamos con la pregunta 7. Vamos con el problema número 7. En el problema 7, la figura adjunta S representa el área de la superficie rectangular. Encontrar la regla de correspondencia
para la función S. A ver, vamos a ver. A ver, S representa el área, S representa el área de la región rectangular. S representa el área de la región rectangular. Calcular entonces la regla de correspondencia de esa función del área rectangular. ¿Ok? Evidentemente, la base es X, la base es X y la altura es Y. La base es X y la altura es Y. El área sería X por Y. El área debe ser X por Y. ¿Estamos o no? El área debería ser X por Y. Pero en todas las claves, el área no está en función de Y. En todas las claves, el área no está en función de Y. O sea, debo hallar este Y, este valor de Y, en función de todo lo demás. Debo hallar el valor de Y en función de X, de A y de B. Y para eso voy a aplicar geometría básica, geometría elemental. Dime, ¿sí o no que esta distancia de aquí para acá es A? Esta distancia, acá lo pongo, esta distancia de aquí para acá, ¿sí o no que esa distancia es A? Yo quiero hallar el área que es X por Y. La distancia entre estos dos puntos es A. Dime, por diferencia, esto que está acá, ¿es o no es A menos X? A menos X. Es A menos X. Voy a aplicar semejanza entre este triangulito con el triángulo grande. Voy a aplicar semejanza entre el triángulo chiquito y el triángulo grande. Entre este triángulo que está aquí y el triángulo más grande. Dime, por semejanza, sí o no, por semejanza, Y es a menos X, como B es a Y es a menos X, como B es a. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Por semejanza solamente. Semejanza entre este chiquito y este grande. Y es a menos X, como B es a. Ya salió, pues, ya salió. Solamente despejo Y. Voy a despejar Y. Despejando Y. Y sería B sobre A multiplicado por A menos X. Esto pasa a multiplicar. El área era X por Y, pero ¿quién es Y? B sobre A por A menos X. Eso debería ser el área. Eso debería ser el área. Ahora, para darle forma,
Para darle forma, factorizo el signo menos. Factorizo el signo menos y lo pongo como x menos a. Por esa razón, ahora sí, esto debería ser menos b por x sobre a por x menos a. Y si miramos las claves, debería ser dedo. Debería ser dedo. Pregunta 7, dedo. ¿Se entiende o no se entiende este problema 7? Coméntame. ¿Se entendió o no se entendió el problema 7? Listo. Vamos con la pregunta 8. Vamos con la pregunta 8. A ver. Para la pregunta 8, me dan, dice, ciertos valores de una función f de x que además es lineal. Dato del problema, la función es lineal. Y me están dando una tablita de valores correspondientes. A ver, estos valores correspondientes son por aquí un 2, un 5, un 8, un B. Por aquí un 10, un A, un 28 y un 37. Si la función es lineal, la regla de correspondencia va a ser mx más n. Y voy a aprovechar que conozco este par ordenado y este par ordenado. ¿Sí o no? Que esto sería f de 2. El f de 2. 2 veces m más n, y eso es 10. El f de 2 es 10. El f de 8, 8 veces m más n, y eso vale 28. Ya salió, pues. Sistema de ecuaciones. Restamos 6 veces m igual a 18. El valor de m es 3. Y si m vale 3, el valor de n sería 4. F de x sería entonces 3x más 4. Esta es la regla de correspondencia. Y conociendo la regla de correspondencia, podemos hallar todo lo demás. Por ejemplo, A. ¿Quién sería el f de 5? F de 5 sería 15 más 4, 19. Y eso es A. El f de 5 es A. El f de B, 3 veces B más 4. ¿Y eso cuánto es? 37. 37 es 3 veces B más 4. El valor de B sería 11. B es 11. A es 19. Te piden la suma y la suma sería 30. ¿Se entiende o no se entiende el problema 8? Míralo bien, por favor.
Si hay alguna pregunta respecto a la 8, por favor, dila en este momento. ¿Sí o no que no se emplea nada adicional? No estamos empleando ningún concepto adicional, ningún artificio. Simplemente estamos aprovechando que si es una función lineal, la regla de correspondencia es la de un polinomio lineal. Hemos aprovechado los puntos 2,10 y 8,28. La idea es que se entienda, así es. La idea es que podamos, ahora sí, como dicen por ahí, entender esto de funciones, que no es el cuco. Mucha gente piensa que funciones es el cuco y para nada, no es el cuco. Es simplemente aplicar bien los conceptos. Es aplicar bien los conceptos. Nada más. Sí, mucha gente detesta funciones. Y funciones no es un tema complicado, es un tema de verdad manejable. Y funciones lo vas a volver a ver cuando seas cachimbo, cuando seas molinero, va a ser uno de los temas que te vas a encontrar cuando seas cachimbo, ¿no? Obviamente con conceptos más formales, con más cosas, más teóricos, sí, más teóricos, eso sí es verdad, más teórico, más funciones, ¿no? Y además con más funciones. Listo, muchachos, hacemos la pausa. Nos vamos a encontrar nuevamente después del almuerzo, ¿sí? Que tengan buen provecho, vean la Champions para que se relajen un poquito. Hay buenos partidos en Champions y a las 3:15 nos volvemos a encontrar. El Sheriff, así es. Hoy día juega el Sheriff desde la cuna. Qué más falso. Así es, la Champions, claro que sí. ¿A cocinar ese recién? Azul. Esa gente. Bueno, listo, muchachos. Nos vemos entonces hasta las 3:15. Betito.